Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos a todos, bienvenidos a nuestra sala de redacción. Estamos listos para grabar Al cierre, el podcast con el cual analizamos siempre las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy lunes 13 de mayo de 2019 vamos a hablar de qué sigue en la polémica por los cambios de las visas de Estados Unidos a varios magistrados de las altas cortes. También vamos a hablar de qué hay detrás del allanamiento a una mansión en República Dominicana donde se habría refugiado en su momento la esposa de Nicolás Maduro. También hablaremos de las reservas petroleras de Colombia y de lo que viene para Fernando Gaviria en el Giro de Italia. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y comenzamos con el tema clave, lo que ha pasado en los últimos días en relación con la polémica desatada por la decisión de Estados Unidos de cambiar las condiciones de las visas de algunos magistrados de las altas cortes de este país. Decisión que para las cortes ha sido interpretada como una presión en momentos en que tienen que tomar decisiones claves. Y hoy se conoció que en el caso de la magistrada Diana Fajardo, la Embajada de Estados Unidos le notificó que su visa se renovó, que su visa está en estado normal, con lo cual aquello que se conoció la semana pasada de ese retiro ya queda atrás. Pero la pregunta es, ¿esto resuelve la tensión? Estamos en este momento con Milena Zarralde de la sección de Justicia y Juan Francisco Balbuena de la sección de Política. Milena, primero, ¿qué fue lo que pasó hoy? Así es, Andrés. Pues esta mañana la magistrada Diana Fajardo asistió a la Embajada de Estados Unidos para verificar qué era lo que estaba pasando con su visa. Como usted lo dijo, ella en las últimas semanas recibió una notificación en su correo donde le informaban que había un cambio en su permiso para entrar a Estados Unidos y pues ella lo interpretó como que realmente esto podía estar siendo que le estaban quitando su visa, como había pasado con el magistrado Antonio José Lizarazo, a quien luego se la devolvieron. Eso hizo que ella hoy asistiera a la embajada. Ella tuvo una reunión de unas 2 horas más o menos en esta embajada y pues allí, después de salir de este encuentro, a ella le notificaron que en efecto su visa había sido restablecida y por lo tanto pues ya tenía de nuevo su permiso. Bueno, hablemos de las causas y sigamos en este contexto. El magistrado Lizarazo, usted contó, también tuvo una notificación, le cambiamos las condiciones de su visa, venga y se notifica. En ese momento se generó todo un clima de ruido sobre sospechas de qué estaba pasando. Finalmente le dicen, entiendo, esto es un error, su visa está normal. Exacto. Pero en el caso del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el doctor Patiño, esa visa sí está retirada. Así es, Andrés. A él también le hacen una notificación por correo, le dicen que le han quitado su visa y pues en efecto la situación que tiene en este momento el magistrado Eider Patiño es que no tiene ninguna visa para Estados Unidos. Hasta ahora lo que dice la Corte Suprema de Justicia y bueno, extraoficialmente lo que dicen un poco es que el magistrado no tiene intención de ir a la embajada, no tiene intenciones por el momento de ir a ver qué fue lo que pasó y que podría dejar las cosas tal y como están para no hacer ningún reclamo a Estados Unidos. De hecho, hay que recordar que es el magistrado que dijo no nos vamos a amilanar. Exactamente. Él lo dijo así en un evento la semana pasada, dijo que la Corte no se iba a dejar amilanar y que ellos sentían que esto era una presión de parte de Estados Unidos por las decisiones que ellos habían tomado en las que negaban extradiciones que eran pedidas por ese país. Sobre esa versión de la presión, Juan Francisco, ¿qué dijo hoy la Cancillería? Bueno, Andrés, pues el gobierno nacional emitió un esperado comunicado, se estaba esperando la posición oficial desde el pasado viernes. Algunas voces en el gobierno decían que el gobierno quería como esperar un poco a ver cómo se desenvolvía la situación con los magistrados y con las altas cortes, pero pues fue una posición supremamente diplomática, según la cual pues Colombia dice que espera que ese tema se resuelva según las normas y los procedimientos de Estados Unidos, como pues al parecer se ha venido resolviendo, y que respeta pues totalmente la soberanía de otros estados en el tema migratorio y en el tema del otorgamiento de visas en estos casos que pues para el gobierno son aislados. ¿Y esa reacción cómo cayó? Pues la verdad es que, digamos, fue una posición demasiado diplomática, como creo que debería de haber sido, pero pues el tema no se ve como muy resuelto todavía. Pues el gobierno pues tenía que fijar una posición, pero pues también yo creo que hay muchos sectores que están a la expectativa de cuáles van a ser las decisiones
de la Corte Constitucional, por ejemplo, en un tema como las fumigaciones con glifosato. ¿Cuáles van a ser las decisiones del mismo Estado colombiano en la JEP con el tema de la extradición de Jesús Santrich? ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las futuras decisiones en la Corte Suprema de Justicia en materia de extradición? Y usted nos habla de las consecuencias ya, y ese es un tema importante. Y ahora yo pregunto, con lo que ocurrió hoy con la magistrada Fajardo, le regresan su visa o le dicen aquí no hay ningún problema, ¿usted cree, Milena, que ya se baja la tensión, ya se resuelve por parte de las Cortes este estado en el cual hemos nosotros registrado una permanente crispación frente a lo que puede ser una presión? Yo creería que no, Andrés, y es porque en los últimos días todas las cortes se han manifestado, excepto la Corte Constitucional, que mañana lo hará en una rueda de prensa muy temprano, que me dicen que va a estar fuerte, que el pronunciamiento de la Corte va a ser contundente. Pero más allá de eso, yo creería que no, porque un poco lo que sienten las cortes, además del tema de las visas, se las devuelvan o no, es que hay una presión. Ellos sienten que hay una presión por todas estas decisiones que nos dice Juan Francisco, lo que tiene que ver con el glifosato, lo que tiene que ver con las extradiciones. Y es posible que ellos interpreten que cuando un magistrado va a ver si su visa está bien y le toca recibir un dictamen, eso es una manera también de generar algún tipo de señal que no es conveniente. Claro, digamos que para ellos no sería justificado el hecho de tener que ir a una embajada para ver cuál es la situación con su visa y que se la renueven y para poder seguir adelante, porque de todas maneras un poco lo que sienten algunos magistrados es que independientemente el daño ya estaría hecho y que lo importante es lo que venga de aquí en adelante y cómo se van a seguir manejando esas tensiones con Estados Unidos frente a esas decisiones claves que le importan a ese país. Y yo creo que hay que sumar otro elemento, ¿no? O sea, una cosa es que el gobierno de los Estados Unidos o las autoridades de Estados Unidos ejerzan una medida de esta sobre un representante a la Cámara, como fue el caso de John Jairo Roldán, que es un tema absolutamente político, deliberativo, ¿sí? Porque la política es deliberativa. Y otra cosa es ese tipo de medidas ya sobre los jueces, ¿no? Y sobre los altos tribunales que están en mora de tomar una serie de decisiones que van a afectar directamente, sobre todo el tema de la extradición y de los cultivos ilícitos. Bueno, ya veremos qué sucede. Milena, Juan Francisco, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en la nota más leída del día nos vamos para República Dominicana, exactamente a Punta Cana, donde fue allanada una mansión que podría haber sido utilizada como refugio por la esposa de Nicolás Maduro. Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo. Marta, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire, Andrés, nos tendríamos que remontar al 30 de abril, cuando empezó la llamada y fallida Operación Libertad, y se dijo que la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, había salido en un bombardier, en un avión ruso, para evitar pues caer en lo que se llamó ya el fallido golpe contra Maduro. Inicialmente se dijo que se había refugiado en una mansión que estaba a nombre de uno de los testaferros de Maduro y que estaba localizado en una de las zonas más exclusivas y costosas de Punta Cana. Y coincidencialmente, este fin de semana, un piquete de policías de República Dominicana allanó y realizó 5 capturas en la mansión de Samac López. Estamos hablando de un importante empresario venezolano muy cercano al círculo, a los alfiles de Maduro. ¿Qué nos dijeron fuentes federales? Que no descartan que esa haya sido la casa en la que supuestamente se hubiera refugiado Cilia Flores en ese fallido Operación Libertad. ¿Bajo qué cargos detienen a estas personas y bajo qué motivos hacen el allanamiento? Pues mire, este señor López, este empresario, es muy cercano a los alfiles de Maduro y ya aparece encausado en Estados Unidos por uso de aviones que aparecen en la llamada lista Clinton y por otras irregularidades. Este señor ya tiene un proceso abierto. Y en el caso de Cilia Flores, acuérdese que hay algunos testigos que la implican en el saqueo a la estatal petrolera PDVSA. Además dicen que Cilia es la joya de la corona, que parece que es la que maneja a Maduro, que es el verdadero poder detrás de este personaje. Es lo mismo que dicen del presidente de Nicaragua, Ortega. Sí. Bueno, no sé, pero en todo caso no es la primera vez que la justicia de Estados Unidos está detrás de la señora Flores. Acuérdese que hace unos años también encausó a 2 de sus sobrinos por un caso de narcotráfico y a ella también se le involucró en el saqueo de PDVSA, que estamos hablando de más de $1.500 millones.
Bueno, las causas están claras. Sí. Ahora, las consecuencias. Yo primero veo una Marta y le pregunto si usted está de acuerdo. La consecuencia de esta noticia es que ya, eventualmente, si llega a haber otra situación parecida como la que vivimos con la Operación Libertad y a los familiares de Maduro les tocara buscar refugio por fuera de Venezuela, ya República Dominicana estaría descartada. Exacto, eso es lo primero, les están cerrando las puertas. No solamente les están rastreando bienes en el exterior, sino que también les están cerrando las puertas de un posible refugio en caso de que se llegue a un acuerdo para la salida dialogada de Maduro del poder. Muy bien, Marta, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. Y la cifra del día, 1.958 millones de barriles de petróleo son las reservas que hoy tiene Colombia. El dato lo suministró el Ministerio de Minas. Estamos en este momento con el subeditor de la sección Economía, Omar Ahumada. Omar, ¿qué se sabe en relación con este dato? ¿Cómo se llega ahí y cuál es el efecto de tener estas reservas? Hay un efecto, Andrés, y buenas tardes a los oyentes, en el sentido de que el país, digamos, alargó en 6 meses su autosuficiencia petrolera. Es decir, si al corte del 2018 se dejara de buscar más petróleo y de lo que hay, alcanza para esos 6,2 años, como dijo la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía. ¿Qué implica? Que hay una mejoría en petróleo, pero esa mejoría se está dando básicamente porque estamos en medio de esas dificultades para las empresas y para el sector. Estamos exprimiendo más los campos a través de tecnologías de recobro secundario. De más de 450 millones de barriles que se creció las reservas, se incorporaron en las reservas, el país solamente en nuevos campos tuvo 42 millones de barriles. Y el dato que da el gobierno es que pues seguimos creciendo. Este crecimiento no se veía esta cifra en reservas en los últimos 3 años y es el mejor crecimiento en 6 años, porque veníamos de una tendencia negativa o de un crecimiento muy pequeño. Es una buena noticia, pero para tratar de entender, en 6,8 años, 6,2 años, es el plazo que tenemos para volver a incrementar las reservas. Ese es más o menos como es uno podría básicamente interpretar. hoy cuánto ese saldo nos alcanza, ese saldo como si fuera una cuenta de ahorros, cuánto nos alcanza para consumir al ritmo y no actual. Encontráramos más. Y si no encontráramos más. Esa es como la forma de interpretarlo. Si y es una buena cifra. Es en una el promedio cifra internacional. No es tan bueno porque hay promedios en el país, en otros países que superan los 10 años. Se considera en la industria petrolera que mínimo debe haber 10 años como un promedio más o menos razonable. Pero nos da un respiro. Pero nos dio un respiro el año pasado, claro, y seguimos mejorando porque el antepasado habíamos crecido al 7%, pero en los anteriores habíamos caído el 17%, el 13%, y la buena noticia también es que desde este año el gobierno empezó a reactivar contratos de exploración, va a hacer unas rondas. Son proyectos que pueden demorarse 3-4 años, pero van en el camino porque en la industria petrolera el pensamiento debe ser de largo plazo. Pero si no hacemos nada, pues ya va a llegar el momento en que nos pueda tener con alguna dificultad. No pasa lo mismo con el gas. ¿Qué sabemos en relación con las reservas de gas? Con el gas pasa que acumulamos 6 años a la baja en reservas de gas. Y la gente a veces ve un poco como lejano el tema del gas, pero es el que usamos todo el día para bañarnos, para calentar el agua, para la cocina, para más de 253,000 vehículos que lo usan, el transporte público. Bogotá se acaba de volcar al gas en parte en su renovación de la flota de Transmilenio. Y pues es preocupante porque es una cifra que bajamos la autosuficiencia de 11,7 a 9,8 años. Esa cifra en terapias cúbicos, como lo mide el gobierno, bajó a 3,78 terapias cúbicos. ¿Y las consecuencias de ese dato, Omar, pueden ser una presión sobre el precio? Dijo la ministra hoy cuando dio la información, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, que que al mirar esto, Colombia, si necesita garantizar el abastecimiento, tiene que mirar un poco más la importación, pero esos precios hoy, como está el mercado mundial, puede duplicarse el precio del gas para el consumidor. Y obviamente lo que apuesta el gobierno con todo esto del offshore e incluso el polémico fracking es a que Colombia tenga sus reservas, pues para no depender de productos importados que obviamente van a salir más costosos para el bolsillo de la gente. Omar, muchas gracias. Con mucho gusto. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información.
Y en lo que viene vamos a hablar de qué sigue para Fernando Gaviria en el Giro de Italia, luego de que hoy lo vimos ganar, no en las condiciones en las que él hubiera querido. Y estamos contando eso aquí ya con José Orlando Asensio, su editor de deportes, porque le cuento, cuando estábamos seleccionando la foto para primera página de Mañana en el Impreso, vimos a un Fernando Gaviria casi que muy serio en semejante celebración, un poquito pasmado frente a lo que pasó. Primero cuéntenos, ¿por qué se dio esa victoria de esa manera? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Bueno, lo primero que hay que decir es que no lo vimos celebrar, no lo vimos ganar, porque la etapa como se presentó la ganó Elia Viviani, fue el primero que cruzó la meta, pero hubo una reclamación del equipo Trek que Viviani había invadido el carril por el que venía otro ciclista. Los comisarios consideraron que efectivamente sí había habido una... A ver, o sea que el reclamo no fue de Gaviria. El reclamo no fue de Gaviria, el reclamo no fue del equipo Emirates, fue del Trek, porque además no fue a Gaviria quien obstaculizó. Y los jurados o los jueces deciden que sí. Que los jueces revisan el video, se dan cuenta que efectivamente sí hay una intromisión en el carril que llevaba el otro rival y deciden descalificarlo, y con eso Fernando Gaviria, que entró de segundo, pues fue el ganador de la etapa. ¿Por qué se ve tan triste Gaviria? Porque él considera que, primero, que Viviani le ganó bien, para él no hubo obstrucción de parte de Viviani, y además ellos dos son muy buenos amigos. Ah, no me diga. Esa es la razón y por eso la... explica también por qué en las imágenes él lo felicita cuando claro, está entrando, pasando la meta. Hay una foto que ya la pueden ver en eltiempo.com y que también la llevaremos en la edición impresa del Tiempo mañana, en la que él estira su mano izquierda para saludar a Viviani por la victoria. Ellos dos son muy buenos amigos, compartieron mucho tiempo y pues ahora son rivales, y por eso esa es la razón por la cual no celebró en el podio. Y Orlando, ¿qué viene ahora para Gaviria en lo que resta del Giro? Bueno, pues las etapas que vienen esta semana son las que todavía quedan como opción para seguir mejorando en su aspecto de velocista. Recordemos que él viene en un cambio de equipo, pasó del Quick Step al Emirates, y eso le implica todo un cambio en su forma de trabajar, en su forma de crear su tren de embalaje. Él ya venía muy acostumbrado de 2-3 años de trabajo. Tiene otros aliados que no son iguales. Son otros ciclistas. Su gran lanzador que tuvo durante muchos años en el Quick Step, los 2-3 años que estuvo en esta escuadra, era el argentino Maximiliano Richese, y no está con él ahora. Es el lanzador, curiosamente, de Viviani. Entonces, eso hace que tengan que adaptarse a una nueva forma de trabajo, adaptarse a unos nuevos compañeros, y le han llevado también pues refuerzos, digámoslo así, para empezar a acostumbrarse. Uno de ellos, otro ciclista colombiano, Juan Sebastián Molano, que ya se había destacado como sprinter en el medio local aquí con Manzana Postobón. Lo llevaron a Europa y lo tienen trabajando junto a Gaviria para ayudarle a lanzar embalajes. Él dice que se siente mejor, que está mejor de piernas, que se encuentra mejor de potencia, y muy seguramente en el transcurso de la semana veremos, ojalá, una nueva victoria de Fernando. Ahora sí, celebrando como se debe. Esperamos que ahora sí, pasando primero por la meta, que no sea descalificado y que pueda celebrar. Orlando, muchas gracias. Con mucho gusto. Terminamos al cierre, los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de Spotify, Deezer y iTunes. Los invitamos a que mañana también nos acompañen a la misma hora en eltiempo.com. Feliz descanso. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.